La idea del borrador de un texto que no está terminado se relaciona con lo que significa vivir. Vivir es volver a comenzar varias veces. La creación de nuestro mundo no ocurre una vez y para siempre. Ocurre todos los días. Ocurre cada vez que algo se interrumpe. Una historia de amor, una amistad, un trabajo, un lugar de residencia e incluso la salud, cuando nos sorprende de golpe la enfermedad. También con la llegada o partida de un hijo, o cuando dejamos de insistir en que ocurra lo que no va a ocurrir. Pero un comienzo no es sin memoria. Supone recordarse a sí mismo, para despedir lo que fuimos y darle lugar a eso nuevo. Yo soy Nelson Ruiz y esta es la 4ª temporada de La Palabra y el Vínculo. Damos la bienvenida a un nuevo episodio del podcast La Palabra y el Vínculo. Hoy nos acompaña la filósofa argentina Florencia Abadi. Florencia ha estado con nosotros en las otras temporadas de La Palabra y el Vínculo. Les vamos a dejar acá abajo los episodios para que vayan para allá. Y hoy va a estar con nosotros para presentar su último libro, El Nacimiento del Deseo. Recuerden que La Palabra y el Vínculo llega a ustedes gracias a GMT Consultores, consultora de psicología social dedicada al abordaje e intervención de grupos, equipos de trabajo y comunidades. Es grabada en Estudios Unique en Santiago de Chile bajo el diseño, musicalización y animación de 50 Estudios. Si te gusta el contenido de este podcast, recuerda suscribirte completamente gratis en este canal haciéndole clic a la campanita y compartiendo los episodios con las personas con las que ustedes crean que les pueda ser de utilidad. También me pueden seguir en las redes sociales, tanto en Instagram como en Facebook, bajo el @ La Palabra y el Vínculo. Ahora sí, que comience el episodio. La palabra para pedir auxilio cuando se nos hace difícil respirar. La palabra para compartir nuestros sueños y regalarnos nuevos comienzos. La palabra para nombrar el amor y hacerlo efectivo en el vínculo. Bienvenida a La Palabra y el Vínculo, Florencia Abadi. ¿Cómo estás? Muy bien, Nelson. Muchas gracias por la invitación. Muy contenta de estar acá de nuevo. Bueno, muy contento yo y bueno, justo antes de las grabaciones estábamos diciendo, celebrando las coincidencias, ¿no? Por un lado sabíamos que Florencia venía para estas fechas y buscamos la manera de que pudiese estar en esta 4ª temporada. Si siguen La Palabra y el Vínculo, han visto a Florencia o han escuchado a Florencia en los episodios anteriores, en las otras temporadas. Estuvo en la 2ª, en la 3ª, estuvo en Cartas Urgentes, también estuvo en Sobrevivientes, con diferentes episodios. Bueno, el último episodio que grabamos fue el de No hay vida sin locura. Exactamente. Y hoy nos convocan nuevos temas. Fíjense que Florencia está acá en Santiago de Chile promocionando su último libro que se titula El Nacimiento del Deseo. Acá lo tienen bajo el sello de Pólvora Editorial y eso es lo que convocó nuestro encuentro. Vamos a partir la conversación, Florencia, precisamente por el título. ¿Por qué El Nacimiento del Deseo? Bueno, el nacimiento del deseo es un problema teórico, no solamente práctico, porque es curioso que en todas las mitologías o tradiciones se intenta resolver una suerte de paradoja que hay en torno a cómo nace el deseo. Si tuviéramos que dar una definición del deseo, el deseo es lo que pone en movimiento. Lo que pone en movimiento, el motor de la vida, digamos. Esto es así desde Hesíodo hasta el psicoanálisis, ¿no? Y la paradoja de la que te vengo hablando es, si el deseo es lo que pone en movimiento, ¿qué pone en movimiento al deseo? Entonces, las diferentes mitologías y teorías también intentan dar cuenta de este problema o resolver este problema de distintas maneras. Por ejemplo, en el orfismo se dice que Eros, el dios del deseo, ¿no? Cupido para los romanos, en el orfismo es Erofanes, lleva ese nombre, es el primer nacido, protogonos, ¿no? No se puede pensar que hay nada antes de él. Hesíodo lo coloca entre los dioses primordiales antes que a su propia madre Afrodita. Aristófanes, el comediante antiguo, lo hace nacer de un huevo sin germen
que después de un proceso de largos siglos nace el deseo, ¿no? Y a mí el que me interesa, el mito que realmente me interesa para pensar el nacimiento del deseo es el mito, si me permitís llamarlo así, de Adán y Eva, ¿no? Esta historia que aparece en el Génesis, el libro más importante de la tradición judeocristiana y que llega también a todos los monoteísmos, ¿no? En donde la paradoja se presenta de una manera bastante sutil. En general solemos pensar que Eva comió del fruto prohibido, la manzana en realidad es un invento posterior, sí, es un fruto. Solemos pensar que Eva come del fruto prohibido porque siente curiosidad por el fruto. Pero en realidad lo que dice el texto, si lo leemos literalmente, es que Adán y Eva tenían los ojos cerrados en el paraíso. Ellos cuando comen del fruto prohibido, lo que dice el texto es, ahí se abrieron los ojos de ambos y vieron que estaban desnudos. Entonces, la pregunta es, ¿qué significan estos ojos cerrados? ¿No? ¿Eran ciegos? No eran ciegos porque el texto dice que Eva, por ejemplo, antes de comer del fruto, ve que es agradable a la vista. O sea que tenemos que, lo ve, no es que no lo ve, ¿no? ¿Pero qué quiere decir entonces que tenían los ojos cerrados? Bueno, quiere decir que esos ojos no eran curiosos, justamente. No eran ojos que desnudaran con la mirada, ¿no? No eran ojos que desgarraran velos, que espiaran, que transgredieran. Entonces, ¿por qué Eva deseó comer del fruto prohibido si aún no era curiosa? ¿No? Acá se presenta, de algún modo, esa misma paradoja en torno a cómo nace el deseo, ¿no? Y yo en el librito doy mi lectura de cuál es la solución que da el Génesis a este problema, y es la siguiente, ¿no? Si Dios coloca a el árbol del conocimiento del bien y del mal en el centro exacto del jardín del Edén, les prohíbe comerlo. En realidad Eva todavía no existía. Después podemos hablarlo si querés a eso, ¿no? Al momento de la prohibición. Pero prohíbe comer de un fruto que está colocado en el centro exacto del jardín. No hace falta ser Dios para conocer los efectos de una prohibición, ¿no? Y ponerlo justo ahí. Entonces, ¿qué es lo que pasa con esto? Y sin embargo, ellos no comen del fruto prohibido después de la prohibición. Uno podría esperar que con la prohibición alcance para estimular el deseo, para que nazca el deseo, ¿no? Muchas veces en nuestra cultura se nos advierte de la importancia de la prohibición en relación con el deseo, ni hablar del psicoanálisis. Claro, y que típicamente dicen que el deseo nace de lo prohibido. Mucha gente dice esto, ¿no? Exactamente. Como que en el imaginario social. Exactamente. Ahora podemos pensar un poquito eso, ¿no? Sin embargo, esta paradoja del nacimiento del deseo no se resuelve con la prohibición en el texto. Tiene que aparecer un elemento más, una instigación más del gran provocador, diría yo. ¿Cuál es este elemento? La serpiente. Si no hubiera la intervención de la serpiente, Eva no come del fruto. ¿Y qué es lo que dice la serpiente? ¿Cómo? ¿Qué le dice la serpiente a Eva? Le dice, lo que pasa es que Dios no quiere que comas del fruto porque sabe que el día que comas se abrirán vuestros ojos y seréis como Él, conocedores del bien y del mal. Es decir, que ¿qué le está diciendo la serpiente? Le dice, Dios tiene la sabiduría y te la está mezquinando. Y por eso es que hablas de la envidia. Entonces yo lo que digo es, no es cierto que sea el primer nacido, el deseo, no es cierto que su madre sea Afrodita la belleza, sino que la verdadera madre del deseo es la envidia. ¿Qué nos dice la envidia? Nos dice, hay otro que goza del delicioso fruto prohibido y no te convida, te lo mezquina. Es la definición de Melanie Klein de la envidia, de la que nosotros seguro ya hemos hablado en capítulos anteriores. A mí me parece una gran definición de la envidia, esta que opone la envidia a la gratitud, ¿no? La posición envidiosa es, yo no recibí, a mí no me dieron, a mí no me convidan, ¿no? Hay otro que sí, entonces no alcanza con el vos no de la prohibición. Hace falta también otro sí tiene.
Otro sí, otro que tiene y que además suponemos que está colmado, porque se niega con eso la castración, porque en ese sentido supones que el otro está completo. Gracias, Nelson. ¿No? Exactamente. ¿Qué función cumple acá? La idea de plenitud, ¿no? El mito freudiano del nacimiento del deseo, ¿qué nos dice? Nos dice, hubo una plenitud, una experiencia mítica de satisfacción que hemos perdido y no podemos recuperar. Y el deseo se funda en esa búsqueda imposible de esa experiencia mítica, de esa plenitud primera que hemos perdido. Yo lo que digo es, ojo, porque en realidad esa plenitud no es una plenitud que fue nuestra y perdimos, sino que es una plenitud, como vos decís, negadora de la castración, que suponemos a un otro. Y es esa plenitud que supone la envidia a un otro. La envidia es una idealización, por supuesto. Imagina que el otro está colmado, como decís vos, que está pleno, que está feliz, ¿no? Es una ilusión, a pesar de que uno sufra cuando envidia. Uh-huh. Lo cierto es que uno se está ilusionando con que el deseo puede satisfacerse, con que alguien puede ser feliz plenamente. Claro, y con eso se niega la falta. Tal cual, y con que entonces eso que es constitutivo del deseo, que es la falta, que es la imposibilidad de satisfacerse plenamente, queda velado, la envidia vela, protege de alguna manera el deseo, velando esa insatisfacción constitutiva y permite que el deseo siga circulando, siga invistiendo. Yo para desear tengo que pensar que puedo satisfacer mi deseo, si no, ¿por qué voy a seguir invistiendo? Entonces la envidia me permite creer que ese deseo se puede satisfacer. ¿Cómo? Pensando que hay otro que lo satisfizo. Uh-huh. Entonces, al otro no de la prohibición hay que agregarle un otro sí, ¿no? Que es esa idealización serpentina, digamos, envidiosa, en donde, bueno, hay un otro que sí ha logrado satisfacer plenamente todas sus necesidades, todos sus anhelos, ¿no? Entonces, bueno, esa es un poco la tesis con la que inicia el libro, digamos, que coloca la envidia como la verdadera madre del deseo, con perdón de Afrodita, de la belleza, de la cordialidad y de todos esos atributos que solemos querer pensar como tan esenciales, ¿no? A la esfera erótica. Y bueno, ya los griegos escondían a la envidia, ¿no? La diosa envidia en las Metamorfosis de Ovidio, los dioses la mandan a un valle oculto, frío, y no la quieren ni ver, ¿no? La mandan al ostracismo, a la envidia. Nadie quiere ver, ¿no? La envidia es algo inconfesable. Pero pensando un poquito en la idea de la separación, que es algo que tú desarrollas bastante en este libro, ¿no? Bueno, porque, a ver, me surgen varias cosas o varias ideas. Por un lado, propones a la envidia como lo fundante, ¿no? Como a la base. Y la envidia entendiendo efectivamente como, bueno, la idea de que hay un otro que se supone tiene aquello que no tengo yo, ¿no? Y a partir de allí, si accedo a eso, voy a poder completarme. Efectivamente hay una ilusión. Es bastante especular esto, ¿no? Exacto. Pero pensaba mucho en el lugar que tiene, bueno, por supuesto, la insatisfacción. Porque, sobre todo recordando una conversación que tuvimos en otras temporadas, ¿no? Como que, bueno, en algún punto también el deseo nace de la insatisfacción, ¿no? Como que sí, está la envidia, pero también nace de la insatisfacción y eso es justamente lo que sirve de motor, ¿no? Y que pone luego en movimiento. No sé si la cosa es así como secuencial, esquemática. Primero envidia, entonces luego la insatisfacción y luego, no sé si es así. Pero también pensaba, bueno, en el asunto de la separación, justamente, ¿no? Y a propósito de eso, hay un esbozo del libro en donde Florencia dice lo siguiente. Nacer es separarse y el rechazo de la separación, de la violencia a la que está ligada, procede de esa íntima cobardía que intenta evitar sufrir una transformación, sortear la dialéctica con la vida, el trabajo y permanecer en los paraísos mortíferos de la quietud. Podríamos hablar un poquito acerca de esto, ¿no? Del lugar que tiene la ruptura, la caída, la separación en el nacimiento del deseo. Sí, claro que sí. Primero yo te respondo lo primero, porque yo soy muy ordenada. Hay una infelicidad, yo diría más que una insatisfacción envidiosa en la base del deseo. Creo que eso es lo primero que traías, ¿no? La envidia es una infelicidad. Más allá de que se ilusione con una plenitud ajena, digamos, conlleva una tristeza. La pasa mal, el que está envidioso la pasa mal. Por supuesto. Por eso es que tú decías que se carcome por dentro. Tal cual. El envidioso en el otro episodio. Tal cual, sí, exactamente. Entonces, la cuestión de la separación, que está bueno que la hayas traído, porque de la envidia hemos hablado mucho, pero de la separación quizás no tanto, es un tema más de este nuevo libro.
efectivamente pienso que la caída, esta cifra para mí del nacimiento del deseo, ¿no? O sea, el deseo nace con esta caída y podemos decir que la caída es una metáfora que está en nuestra lengua incluso para pensar el deseo. En castellano no está quizás tan evidente, pero en inglés se dice fall in love, ¿no? Caemos en el deseo. En francés está el tomber amoureux, ¿no? O sea, hay una caída en el deseo que tiene que ver con que el deseo también nos pone en ridículo. Cuando alguien se cae de la silla, por ejemplo. Nos vamos a reír, obviamente. Nos vamos a reír, claro. Orgánicamente nos reímos, ¿no? Es algo que sale orgánicamente. Ridículo, etimológicamente, viene de ridere, ¿no? Es como la risa ante el traspié. Y bueno, los niños se burlan del enamorado, ¿no? Yo digo que no solo los niños, pero los niños lo manifiestan, ¿no? Ese punto en donde el deseo nos deja en una situación de vulnerabilidad, de carencia, de ridículo. Hiere nuestro narcisismo, ¿no? Está la canción esta de popular de Palito Ortega que dice estoy perdiendo imagen a tu lado, ¿no? Cuando uno se enamora, bueno, hay algo del narcisismo, de la imagen, de esa completud, ¿no? Vos que traías el tema de la castración, ¿no? Claro, el deseo nos castra, nos incompleta. Y la caída, entonces, es también una cifra de la separación. En el paraíso estamos, de algún modo, en el útero, ¿no? En esa fusión sin distancia, un útero, yo diría, un poco asfixiante, ¿no? Es el lugar en donde nada nos falta, pero en ese nada nos falta, bueno, lo que falta es la falta, ¿no? O sea, lo que falta es la condición de posibilidad del deseo. Entonces, cuando Eva come del fruto, atravesando toda esta situación, si se quiere, paradójica, este motor inmóvil, ¿no? Que piensa Aristóteles para pensar el movimiento primero, el origen, el motor del motor, ¿no? Comemos del fruto y, por suerte, comemos del fruto, ¿no? Que para salir del paraíso. Para salir de ese paraíso, que digo, ese útero es un útero en cierta medida asfixiante, es un útero en el que no hay aire, el deseo necesita aire, Eros tiene alas, para desplegar sus alas necesita aire, en ese paraíso no hay aire, ¿no? Entonces, en esa simbiosis, en esa fusión, que es una, por supuesto, un símbolo, ¿no? De un cierto momento de la travesía del sujeto, se produce un nacimiento, que en la letra lo que dice el texto es que Dios nos echa del paraíso, ¿no? Nos expulsa, pero uno podría pensar que es como un partero que nos está dando como la primera palmadita para propiciar la respiración, ¿no? Ahí como que, vamos, chicos, hay que nacer, ¿no? Sí, por eso es que de alguna manera Dios quiso que la serpiente estuviese. Por supuesto, esa es mi tesis, estoy convencida y creo que no es tan hereje como parece. Sí. Si uno investiga las interpretaciones de religiosos, aparece. Esta interpretación es una interpretación posible, ¿no? O sea, la serpiente es de alguna manera ahí, en una de las lecturas posibles, un instrumento de Dios, ¿no? Para que efectivamente el humano logre nacer, logre separarse de esa madre y padre, o de ese Dios madre que está en el paraíso, ¿no? Entonces, bueno, hay una separación que para mí es muy relevante en relación con el nacimiento del deseo y con el deseo mismo, ¿no? El deseo necesita que haya una separación de la madre, yo digo, o sea, esa separación es incluso una traición a la madre, en gran medida, ¿no? Esa traición que uno la encuentra en el mito del propio Eros y Psique, en donde Eros traiciona a su mamá Venus para casarse con Psique, porque Psique era la doncella odiada por Venus, porque era muy bella, y Venus está celosa de esta joven tan bella, entonces le pide a su hijo, Eros Cupido, el texto es de Apuleyo, es romano, entonces aparece con el nombre de Cupido, le pide a Cupido que le clave una flecha para enamorarlo del hombre más horrible, espantoso, miserable. Y Eros, Cupido, cuando la ve hermosa y se clava la flecha a sí mismo e inicia un romance secreto con esta doncella traicionando a la madre. Entonces, para mí esto es muy importante como característica del deseo. El deseo necesita traicionar a la madre, porque la madre es la figura de la incondicionalidad, del cuidado, y el deseo desprotege y es la condición por excelencia, no la incondicionalidad. Entonces, toda esta relación de separación es una separación aparte conflictiva, es una separación en donde hay un atrevimiento, en donde hay una traición, en donde hay una desprotección a la que el deseo necesariamente nos expone.
¿no? Bueno, hay varias ideas allí. Bueno, para las personas que nos están siguiendo, yo les recomiendo que vayan con su libretita o que busquen su libretita y vayan apuntando, ¿no? Y bueno, por supuesto, vayan a reescuchar este episodio porque, bueno, a mí me encanta Florencia porque Florencia siempre trae muchas ideas que nos dejan así como, ¿no? Entonces, vamos a ir por partes. La primera es que tú decías que el deseo no castra, ¿no? Obviamente siguiendo un poco la línea de pensamiento, digamos, a propósito de lo que decía antes, ¿no? En relación al tema de la castración. Y me quedé justamente pensando en eso, ¿no? Volviendo un poco a la idea del psicoanálisis, es justo a propósito de que está la castración, un poco de lo que entiendo, ahí me van a corregir uno de mis colegas, de lo que entiendo, o sea, es que a propósito de que está la castración es que luego puede de alguna manera emerger el deseo, ¿no? O sea, la castración es necesaria. Entonces estaban más bien preguntando si no es que, o sea, no sé si es que es el deseo el que nos castra o el que castra es la serpiente y que cada uno, todos los humanos, necesitemos serpientes que nos castren en algún punto para salir de los paraísos mortíferos de la quietud. Eso por un lado. Pero por otro, hace unas semanas atrás estuvo con nosotros Constanza Michelson en el episodio Salir o No de Barbilandia. Y Barbilandia, bueno, lo utilizamos como una referencia justamente para hacer alusión al paraíso, ¿no? Y bueno, avanzado el episodio, por cierto, les vamos a dejar acá colgado o aquí arriba colgado en YouTube para que vayan allá si no lo han escuchado. Bueno, avanzado ese episodio, Constanza decía algo que me pareció muy interesante. Y es cierto, ella decía, bueno, ya va Nelson, está bien, no nos vamos a poner fanáticos. Es cierto que necesitamos de a momentos salir del paraíso, ¿no? Bueno, ¿para qué? Para poner el deseo en movimiento, para que haya transformación y una serie de cosas relacionadas, por supuesto, con lo que estamos hablando, ¿no? Pero todos necesitamos también de a momentos conservar ciertos paraísos. Entonces trajo la idea del quantum. Todos tenemos nuestros pequeños paraísos. Entonces no es que, ay, sí, hay que salir de Barbilandia. Bueno, pensemos, ¿no? Si es un entrar y salir, por ejemplo. O si sería más bien necesario, bueno, replantearnos cuáles son los paraísos que estamos creando también, ¿no? Porque también es cierto, bueno, que la vida supone, bueno, pensando en Eros, ¿no? Movimiento, agitación, caos, ¿no? Pero volviendo también a la idea de la separación, ¿no? Para que Eros una, algo tenía que haber estado separado antes, ¿no? Decías también eso. Sí. Y claro, pero justamente cuando llega un momento de la unión en las que nos sentimos de alguna manera cómodos, pero para llegar a esa comodidad cuesta, porque para llegar ahí tuvimos que haber atravesado una incomodidad, ¿no? Bueno, no, si llegaste ahí y todo ok, ¿para qué te vas a salir de ahí también, no? Entonces, bueno, entonces por eso traía ella la idea de salir o no de Barbilandia, salir o no del paraíso, ¿no? Si es un entrar o salir y se poner en cuestión cuáles son los paraísos que estamos creando, ¿no? El movimiento es inevitable igual, aunque no quieras salir te van a sacar. No te puedes quedar para siempre en ningún lugar. Sí. Respecto a la castración es un tema muy interesante. Yo no soy psicoanalista, pero es un concepto y una idea sobre la que he meditado. En algún momento escribí que asumir la castración, en realidad, solamente puede ser asumir que no puede asumirse, ¿no? En algún momento desconfié, por así decir, de la capacidad que podemos tener para asumir la castración. Y en ese sentido, creo que la envidia es una negación de la castración. Efectivamente. Que asumir que envidiamos es asumir que no podemos asumir la castración, que hay una dimensión nuestra que no asume la castración, y eso ya es asumir la castración en alguna medida. ¿Se entiende? Porque es asumir un límite nuestro en esa necesidad que tenemos de envidiar. ¿Se entiende? Como condición de posibilidad del deseo. No sé si se sigue lo Es que por un lado pensaba en el asunto de la falta, o sea, si somos capaces de bancarnos la falta, pero también pensaba en la idea de los vacíos que son constitutivos también, porque está bien, hay algo del otro y del mundo que es necesario para de pronto, qué sé yo, hacer frente a la vida. Pero hay algo del mundo y del otro que no necesariamente te va a resolver los vacíos que son constitutivos. Seguro. Son tuyos. Sin duda. Por eso, tío, quiero decir, como un límite, ¿no? Uno intenta, si se quiere, vivir en el deseo, bajando los ideales, ¿no? Vinculándose con el otro de una manera, digamos, en donde la falta tenga un lugar. Pero también uno puede reconocer que hay algo
de ese asumir la castración que nunca se completa tampoco. Y en alguna línea de Lacan lo vi también, él poniendo en duda esa máxima tan lacaniana, ¿no? O sea, él mismo diciendo hasta qué punto en realidad asumimos realmente esa falta, ¿no? Como hay algo de nuestra falta que también tiene que ver, digo, ese límite, esa imposibilidad también está vinculada a, bueno, lo que nos cuesta, ¿no? Pero tendrá relación con los velos, como que de pronto de a momentos nos creamos un velo que nos hace suponer que hemos tenido la plenitud. Y eso yo creo que es autoconservativo, es necesario. Porque justamente como que la vida tensiona entre el vacío y la plenitud. Está bien. Como pensar un poco eso. Es interesante lo que traías también de los paraísos, qué paraísos necesitamos, lo de la separación. Yo el tema de la separación, que traías esto de que yo digo que para que haya unión tiene que haber separación, lo cuento un poco en qué consiste esta idea, porque es una idea muy transitada, la idea de que Eros es una fuerza de unión, ¿no? Y uno de los mitos más frecuentados para contar esto es el que pone Platón en el banquete en boca de Aristófanes. Aristófanes, este comediante antiguo que ya lo trajimos a colación al comienzo de la charla, que cuenta una historia que muchos conocerán, en la cual el humano en el origen era un andrógino que tenía 4 brazos, 4 piernas, éramos como bolas, digamos, que quisimos tomar el cielo por asalto en un clásico acto de soberbia tan humano, ¿no? Tan poco reconocedor de la castración, ¿no? Esto tan humano que es querer también esa soberbia, ¿no? Esa extralimitación, querer tomar el cielo por asalto, están todas las mitologías. Y entonces Zeus nos castiga dividiéndonos en 2. Esta es la historia que muchas veces se cuenta como la media naranja, la búsqueda de la media naranja. Cada una de estas mitades queda la búsqueda desesperada de la otra. Cuando se encuentran, se abrazan con tanta avidez y tanta desesperación que mueren de inanición. Entonces Zeus inventa las relaciones sexuales, ¿no? Entonces, bueno, esta es una historia que se cuenta como, bueno, ¿qué es Eros? Eros es lo que surge cuando Zeus divide al andrógino originario. O sea, está bien, a partir de ese momento van a buscar desesperadamente la otra mitad, que uno podría darle un sentido más profundo y pensar que hay ahí una fuerza que busca una unión con un todo mayor, no necesariamente con una otra mitad, ¿no? Pero bueno. Pero esa fuerza de unión necesitó antes para nacer, y esto está muy claro en este mito, de la división del andrógino originario. O sea que primero hay una separación. Eros viene de esa separación y viene de esa herida, ¿no? El deseo está vinculado con la herida. Sabes que hace unos episodios atrás estuvo otra invitada en La Palabra y el Vínculo, en esta última temporada, en la 4ª. Ella se llama Marta Bardelli. Ella escribió, una psicoanalista chilena, escribió un libro que se llama La Noche de las Madres. Y hay un capítulo que se llama, creo que La Madre Costra. Bueno, y ahí habla del trauma del nacimiento. Tú no utilizaste la palabra trauma como tal, pero lo bordeaste de distintas maneras. Sin duda. O sea, como que Florencia no está diciendo aquí con todas las letras que esto es traumático, pero lo es, claramente, el nacimiento en algún punto. Y no sé si tiene que ver justamente con esto de la separación, de la división. Sí. O sea, a ver, porque has traído a propósito de la mitología la idea de Zeus, del Eros, etcétera, ¿no? Y efectivamente el deseo nace del Eros, ¿no? El deseo, cuando uno habla del deseo erótico, efectivamente el deseo divide al sujeto. Exactamente. ¿No? El deseo divide al sujeto, y es por eso que en algún punto en tu texto señalas que, bueno, que el deseo no es lo que propone el yo necesariamente, ¿no? Que deseamos no necesariamente lo que queremos, deseamos no necesariamente lo que nos produce bienestar, deseamos no necesariamente lo que nos produce felicidad o lo que nos conviene. Entonces, y esto es lo conflictivo, ¿no? Sin embargo, hay algo del deseo, y esta es la parte que es compleja, ¿no? Que el deseo de alguna manera, cuando toma al sujeto, ¿no? Como que le propone un trabajo psíquico que puede ser, bueno, que no es, que es conflictivo, sí, pero que es desgarrador, que produce sufrimiento, porque bueno, o sea, que es un poco lo que hablábamos en el episodio anterior, como que obliga de alguna manera, bueno, a luego a tener que tomar una posición, y ahí efectivamente hay un mundo que se pierde y otra cosa que nace, ¿no? Pero bueno, ¿por qué me fui para allá? Para detenerme en la palabra de lo traumático. O sea, porque fíjate que esta temporada se llamó Comenzar,
Y claro, la palabra comenzar puede de alguna manera ser se puede volver muy trivializada, ¿no? También la palabra reinvención, que son palabras importantes, pero que se le pueden quitar de pronto su peso. Pero no hay comienzo que no esté exento, o sea, no hay comienzo que no tenga un potencial traumático. Está buenísimo lo que decís. Yo, efectivamente, quizás no pongo tanto énfasis en la palabra trauma, pero traigo a Otto Rank, traigo a Melanie Klein, que han pensado el nacimiento como un momento de aparición de la angustia, ¿no? Por eso hay una cuestión con el nacimiento que es cómo trae aparejado la angustia y que es algo tan importante en el deseo también, porque si el deseo supone desgarramiento de velos, si el deseo supone transformación, entonces también supone pérdida. Nosotros, después de curiosear, después de comer del fruto prohibido, no hay vuelta atrás, hay un estado de cosas que se pierde. Esto conlleva una angustia, esta separación de la madre, esta primera respiración. Entonces, no hay deseo sin angustia. Cuando nos sacamos artificialmente la angustia, nos estamos sacando una herramienta fundamental en la transformación de nuestro proceso. ¿Se entiende? De nuestro proceso de cura, nuestro desarrollo espiritual, como quiera llamarlo cada cual, ¿sí? La angustia cumple una función muy importante en ese movimiento, ¿no? No hay movimiento sin angustia. El tema de que el deseo divide al sujeto, ¿no? Efectivamente, lo que hay, cuando pensamos en el paraíso, ¿no? ¿Qué es el paraíso? Bueno, de la manera más evidente podemos pensar, es un ámbito, es un símbolo de un espacio en que no hay sufrimiento alguno, ¿no? Ni del mundo exterior, ni la temperatura, ni los otros seres vivos, ni Dios nos producen ningún sufrimiento. Pero además no hay conflicto interno. No es solamente que nuestro sufrimiento en general no está tan dado por el mundo exterior. La mayor parte de nuestro sufrimiento procede de nuestro conflicto interno. ¿Y por qué no hay conflicto interno en el paraíso? Bueno, la inocencia es una figura. ¿Qué quiere decir la inocencia? Quiere decir que no hay conciencia, no hay reflexión, no hay pliegue. Cuando aparece el deseo nos divide y aparece ese pliegue. Aparece esa división, o sea, la inocencia es como una figura de la unidad indivisa de la psiquis que está presente en la idea de paraíso, ¿no? Que siempre aparte tiene este agregado de que pensamos que el conflicto, ¿cuál es el sentido último del conflicto? Que el paraíso late detrás de esta idea, que tendría que no ser, ¿no? Pensamos que el conflicto tendría que no ocurrir. Hay algo que podríamos eliminarlo, debería no ser. Entonces, digo, cuando aparece el deseo en la caída, bueno, el deseo divide al sujeto, como bien explicitabas vos, esto quiere decir, no deseamos lo que queremos, no deseamos lo que nos conviene, no deseamos lo que nos trae bienestar o felicidad. Es más, el deseo necesita desear a pesar de sí mismo para recibir la certeza de estar deseando, digamos, estamos seguros de que estamos deseando en la medida en que deseamos a pesar de nosotros mismos. Por eso, en general, es incluso muy útil lo inconveniente para el deseo, el obstáculo, ¿no? O sea, lo ayuda porque justamente le da esta resistencia de la que se nutre el deseo. El deseo se nutre de que nos defendemos del deseo, no nos convencemos del deseo, jamás. Si te estás convenciendo, estás afuera de la lógica erótica. Si estás dudando, estás afuera de la... ¿Y de dónde viene la certeza? Y viene del odio, de la falta de libertad que nos da estar poseídos por nuestro deseo. Vos lo traías de algún modo, claro, ¿no? El sujeto queda tomado por eso. Esto, tal cual, que el deseo queda tomado. Entonces, bueno, todo eso es lo que conlleva esa caída, esa separación, que por supuesto implica atravesar la angustia, implica atravesar el trauma, ¿no? Claro, como que pensaba mucho como que en la idea bueno, de los atravesamientos, sí, pero, a ver, porque por un lado, quizás recordando también, y bueno, estoy con esto de recordar, porque como estamos en los últimos episodios, ¿no? Como para también hacer un repaso de lo que ha sido esta temporada, porque hubo un episodio que se llamó La protesta se llama Alma, que la grabé con las chicas de Trenza. A mí me los vamos a dejar colgado aquí para que vayan para allá. Y esa protesta se llama Alma. Bueno, era para hacer alusión justamente a la emergencia del deseo, ¿no? Que tiene un carácter inconsciente, ¿no? Y que divide al sujeto, etcétera, que es un poco lo que hemos estado hablando, ¿no? Ahora,
un poco para que las personas que nos escuchan o que nos están siguiendo en YouTube o en Spotify, claro, evidentemente puede sonar contradictorio y de hecho lo es, ¿no? En algún punto justamente porque pone en contradicción al sujeto y esta es la parte que puede ser angustiante, conflictiva y que nos hace padecer, el deseo se padece también. Entonces, claro, estaba pensando en que eso que tiene carácter inconsciente, de alguna manera dice mucho de una verdad, ¿no? De una verdad que todavía no ha sido de alguna manera quizás concientizada o que no ha tenido lugar, etcétera, ¿no? Y por eso estas chicas hablan de la protesta, se llama alma porque irrumpe, ¿no? Te toma y bueno, y obliga, exige al sujeto a hacer algo con eso. Ahora, puede ser que no te convenga, puede ser que no necesariamente te traiga la felicidad, pero, y aquí es donde, y hacia acá es donde va dirigida la pregunta, claro, porque en el fondo, o el comentario, ¿no? Porque en el fondo, claro, darle un lugar al deseo, bueno, finalmente es una apuesta que puede resultarte como puede que no, ¿no? Y porque uno dice, no necesariamente te hace bien. Y me parece importante el no necesariamente, porque, bueno, porque no lo sabemos. Y puede ser que justamente ese paraíso que queda atrás, ¿no? Que antes lo llamábamos paraíso, digamos, no se compare con lo potente que puede ser eso que se abre a propósito de dar lugar al deseo. Tal cual. ¿No? ¿Qué quiere decir que te hace bien, en realidad, ¿no? O sea, el sufrimiento hay que integrarlo como parte de nuestro camino, ¿no? De aprendizaje. Algo que traías en la pregunta anterior y ahora vuelve a aparecer y me quedó pendiente, es esto de el trabajo que hacemos, ¿no? En relación con el deseo. Es decir, el deseo conlleva un conflicto. Divide al sujeto, nos pone en conflicto, entonces. Ese conflicto impone un trabajo que está muy bien representado en el Génesis con Adán, que tiene que a partir de la caída trabajar con el sudor de su rostro, dice la traducción que más me gusta. Entonces, eso es una metáfora, ¿no? El trabajo físico es una metáfora del trabajo psíquico que tenemos que hacer. ¿En qué consiste ese trabajo psíquico que nos impone el conflicto que nos trae el deseo? Quiere decir que vamos a tener que simbolizar, vamos a tener que soñar, vamos a tener que jugar, que pensar, vamos a tener que narrar, vamos a tener que... Los locos también deliran, ¿no? El delirio también es un trabajo que hace el sujeto sobre el conflicto. O sea, hay muchas instancias, el lenguaje en general, que, digamos, tienen que ver con ese trabajo que hacemos con el conflicto. Qué interesante. Es decir, el conflicto es nuestra brújula. ¿Sobre qué tenemos que trabajar? ¿Con qué tenemos que lidiar? Bueno, tenemos que lidiar con eso. Por eso cuando vos decís, bueno, ¿qué quiere decir habitar lo que nos abre el deseo? Bueno, quiere decir tomar al conflicto del deseo como brújula de nuestro camino, como brújula de nuestro trabajo, lidiar con eso en lugar de evitarlo. Es decir, no eliminar la angustia, no sacarnos artificialmente la angustia, aprovechar la angustia. Entiendo que hay angustias y angustias, pero hay una angustia que es muy importante mantener en nuestra vida. Y hacer el trabajo de simbolización, ¿no? De narración, de poner en palabras, también en el mito de Prometeo, que para mí es un gran mito de nacimiento del deseo, en donde también Prometeo es este titán, ¿no? Que roba el fuego a los dioses para dárnoslo a los hombres, y en donde también está esta idea de que los dioses nos mezquinan algo, y entonces hay que ir a robarlos. Es un perfecto, tiene exactamente la estructura con la que yo entiendo que se da el mito de nacimiento del deseo, y también ahí aparece la cuestión del trabajo, después de Pandora, que es una suerte de Eva, ¿no? Que abre la caja, digamos, la vasija en realidad de Pandora. Bueno, entonces, ¿qué es lo que pasa ahí? El texto de Hesíodo dice que las enfermedades que salen de la caja visitan a los hombres en silencio, porque Dios les arrebató el habla. Y ahí se ve muy bien cómo ese trabajo que hay que empezar a hacer está en conflicto con un silencio. Freud lo vio muy bien. Si no hacemos ese trabajo, ¿qué es lo que pasa? El cuerpo enferma, ¿no? Era algo en lo que Freud insistió mucho. Freud fue un gran descubridor del carácter conflictivo del deseo y de ese trabajo que hay que hacer sobre ese conflicto en términos de lenguaje, ¿no? Entonces, bueno, si no ponemos en palabras, enfermamos. Bueno, es interesantísimo y bueno, lo digo es porque
a propósito de la idea del trabajo, ¿no? Que propone, ¿no? El deseo, sobre todo la angustia y el conflicto, ¿no? Que despierta este deseo. Y bueno, que por cierto, justamente Freud dice que, bueno, que la angustia es una señal, ¿no? La angustia es una señal, por eso que me gusta mucho cuando dices la palabra brújula, lo que puede orientar al sujeto, porque, bueno, después de pasar cierta tempestad, ¿no? Después de pasar cierto camino que es complicado, a lo mejor otra cosa se inaugura después de allí, que no sabemos qué es, pero que te puede de alguna manera sorprender. Lo voy a decir así positivamente, pensando que estamos en Navidad, o no necesariamente, no lo sabemos. Pero bueno, sabes que estaba pensando, a propósito de la idea del trabajo, ¿no? En algo que dice, bueno, Pichón Rivière, que es un psicoanalista argentino, eh, bueno, que dio el salto al campo de la psicología social, bueno, en fin. Él habla de que podemos tener adaptaciones activas a la realidad o adaptaciones pasivas a la realidad. Y bueno, digo esto porque existen distintas maneras de resolver ese conflicto, ¿no? O bien de forma pasiva o bien de manera activa. Cuando tú dices, qué sé yo, hablar de esto que te está pasando, compartirlo, hacer una narrativa, pensarlo, eso es un trabajo activo, simbolizar, ¿no? Que es pensar, reflexionar, eso es un trabajo activo. Incluso soñar es un trabajo activo. Incluso soñar, efectivamente, que por cierto, bueno, a propósito de los desvelos y de los tiempos de insomnio, que tanto estamos soñando también, ahí metemos el tema de las condiciones de la época, ¿no? Pero estaba pensando en la cuestión de lo pasivo, ¿no? También a propósito de la época, en el sentido de que no estamos hoy muy abiertos, porque, qué sé yo, por distintas razones, ¿no? A darle lugar al conflicto. No nos amigamos mucho con los conflictos, más bien al contrario, ahí hay una suerte de exaltación del yo, ¿no? Sí. Y con esa exaltación del yo, y suponiendo que el yo de alguna manera es el amo, ¿no? Bueno, de alguna forma avanzamos creyendo que estamos avanzando, pero hay una adaptación forzada, es pasiva, ¿no? Y si hay algo que tiene el deseo, es que después va a irrumpir, y va a irrumpir con todo, porque tiene que ver con lo real, tiene que ver con la verdad, ¿no? Entonces, eso me parece que es demasiado importante, ¿no? ¿Cuáles son los modos de solución? Y por cierto, ahí volvemos a la idea de paraíso, porque por ahí decía Constanza que claro, que como que los paraísos de alguna manera, ella traía como que le hacía como que lo relacionaba con la idea de velos, ¿no? Bueno, puede ser como una suerte de velos, pero bueno, ella dice, bueno, pero ¿cuáles son los paraísos que estamos creando? Un paraíso puede ser las drogas, los narcóticos, y me olvido de todo, ¿no? Y velo todo, ¿no? O bueno, por eso es que pensaba, bueno, hay velos de velos. ¿Cuáles son los velos que estamos creando para sortear algunas cosas que son difíciles también, ¿no? Es muy bueno, porque realmente el tema de los velos es básico, ¿no? Cuando decimos que Adán y Eva tenían en el paraíso los ojos cerrados, nosotros también nacemos con los ojos cerrados. Es decir, hay velos que son constitutivos nuestros en nuestra humanidad. Necesitamos velos para soportar la vida. No podemos ver todas las verdades que existen, lo real. No podemos ver lo real, necesitamos velarlo. Por eso hablábamos de símbolos. Tal cual, exactamente. Por eso, cuando soñamos, desvelamos velando, disfrazamos, ¿no? Es decir, dejamos ver un poco, trabajamos un poco el conflicto, lidiamos con el conflicto, pero manteniendo algunos velos, algunos disfraces, lo mismo con los mitos. El trabajo del mito es como el trabajo del sueño. Vela alguna cosa para desvelar otra, disfraza, simboliza para poder, poniendo algunos velos, mostrar algo sin que... La palabra mito viene posiblemente de un verbo que es miein, que quiere decir entrecerrar los ojos. Es decir, porque no soportamos mantener los ojos completamente abiertos, nos encandila el dolor de lo real, pero a su vez, si los cerramos completamente, tampoco vemos nada, ¿no? Estamos ciegos de confianza, digo yo, o paranoicos, alertas, con los ojos así. Entrecerrar, este verbo entrecerrar, de donde viene el mito, tiene que ver con que en el mito, en el sueño, en el símbolo, lo que hacemos es manejar un espacio intermedio en donde esa luz no nos encandila y en donde se puede ver incluso en el gesto, ¿no? Uno hace así, entrecierra a veces cuando está pensando, cuando está tratando de ver algo entre líneas, ¿no? Algo que no es directamente la superficie. Uno hace así para ver más allá, ¿no? Y ese gesto permite, con algunos velos que son necesarios,
conectarnos con nuestros conflictos y nuestros dolores. Exacto. Sin morir en el intento. No de forma cruda. Exactamente, porque Sí, la no, verdad, como vos decís, tiene mucho que ver con el deseo, es cierto. Y la verdad es la cruda verdad, nunca verdades piadosas, siempre crudas verdades. O sea, en el lenguaje se nos muestra que la verdad tiene un vínculo con ese desgarramiento de velos y con ese dolor que implica el desgarramiento de velos, y por supuesto que la verdad erotiza, así como la mentira y la piedad y el cuidado y la protección deserotizan. Claro. ¿No? Entonces sí, hay un vínculo muy importante de Eros con la verdad y de la verdad con la crudeza, con el dolor, con la impiedad, ¿no? Entonces, bueno, ¿cómo regulamos esos velos? ¿No? Es interesante, voy a escuchar ahora el capítulo con Constanza, a ver de qué paraísos, me interesa mucho. Sí. Me encanta a mí ella, y Sí. me interesa mucho ver qué es lo que está pensando de esos paraísos, o sea, cómo pensar esos velos que por un lado también necesitamos, ¿no? Es como forma parte de nuestro ser humano también tener piedad, ¿no? La piedad es lo que sostiene los velos. Sí. La crueldad es lo que los desgarra, ¿no? Y nosotros, si no fuéramos piadosos, no seríamos humanos. Sin un poco de piedad, que a veces tiene que ver también con la hipocresía, ¿no? Sostener la escena, sostener los velos, no decirle al otro lo que pensamos, las verdades. Y eso forma parte fundamental de nuestro ser humano y de nuestro poder convivir con otros, ¿no? Absolutamente. Bueno, esto nos lo decías en el episodio de La venganza de Blancanieves. También lo vamos a dejar colgado la Dale. primera vez que Sí. conversamos, ¿no? Sí. Y bueno, todo esto a propósito de los distintos tipos de amores, ¿no? Que existen. Hablábamos del amor erótico, del amor filial, del amor compasivo. Los mandamos ¿no? para allá, entonces. Lo mandamos No para allá también. Pero ¿sabes qué? Bueno, como ya estamos por acercarnos al cierre, ¿no? De este episodio, hay tantas cosas que me encantaría seguir conversando a mí contigo, pero no voy a dejar pasar la oportunidad de dos cosas, ¿no? La primera es a propósito de esto que decías de la cruda verdad, ¿no? Pensando un poquito en los tiempos en los que estamos, específicamente en esta, digamos, a cierre de año, estamos en tiempos de Navidad, ¿no? Me vienen a la mente los niños, ¿no? Y claro, bueno, ya es como parte del imaginario social que hay cosas que hay que decirle a los niños de acuerdo a la edad, ¿no? Y la gente dice, bueno, hay que hablarle de acuerdo a la edad. El niño está preparado, ¿no? Y ya los padres así como, bueno, se lo saben, ¿no? Pero hay cosas que hay que ir preparándolos, ¿no? Porque efectivamente no están preparados para la cruda verdad. No puede, entonces tienes que ajustar, ¿no? Tiene mucho que ver con esto. Pero estaba pensando en el asunto, digamos, del papel que cumplen los secretos, ¿no? Los secretos, porque eso que de pronto no se le devela de una, o se le revela de una al niño, en algún punto podría ser considerado como a modo de secreto. Se podría considerar como una especie de secreto. Bueno, que después se le va a decir, pero cuando esté preparado, ¿no? Una cosa así, ¿no? Pero el secreto en algún punto es constructivo y tiene un valor subjetivante también. Pero no siempre. Porque el secreto también puede ser algo bueno, que tenga un carácter mortífero y que pueda producir una enfermedad y que incluso puede comprometer a varias generaciones, ¿no? Tal cual. Pensando en lo que ha escrito y desarrollado muchísimo René Caes a propósito de la transmisión de la vida psíquica entre generaciones, ¿no? Y todo esto, el problema de la cripta, el fantasma, ¿no? Y todo relacionado con la violencia y los traumas en las familias, bueno, en fin. Entonces, hablemos un poquito del secreto, porque es algo a lo que le das lugar en ese capítulo. Hay un ensayo dedicado a... No es que lo tocaste de pasada, ¿no? Pero para hacer alusión a lo íntimo. No desarrollaste mucho el secreto, pero está dentro del apartado en donde hablas de la vergüenza. Sí. ¿no? En realidad creo que la palabra secreto en ese apartado aparece como título del artículo de Piero Lanier, que se llama... El derecho al secreto, condición para poder pensar, ¿no? En donde justamente aludía más bien a esta importancia de poder uno guardar sus propios secretos, ¿no? No tiene que ver con los secretos familiares o secretos que, por supuesto, como bien contabas, pueden ser muy dañinos, ¿no? Ni hablar en Argentina la cantidad de chicos que no conocen a sus padres, ¿no? Los hijos desaparecidos que no conocen su historia. La mentira, el secreto a ese nivel, por supuesto, puede, arruinar la vitalidad erótica de una vida, ¿no? De una historia. Es muy serio lo que
pasa cuando efectivamente se le oculta, porque una cosa es el velo que necesita cada niño, por así decir, cada persona, ¿no? Es muy singular, no hay una norma que podamos dar para qué es lo que hay que desvelar a los niños o a las personas, incluso en sus vínculos, ¿no? Muchas veces que aparece esto, los vínculos, y hay que decir la verdad de todo en los vínculos. Cada cual sabe cuántos velos necesita, o no sabe, pero cada cual singularmente lo va descubriendo, va descubriendo. Y para eso hay que vincularse. Exactamente. Sí. ¿Cuáles son los velos que necesita? Y uno puede estar imponiéndole a un niño velos que sean absurdos para el niño, porque también hay una parte de uno que sabe una cantidad de cosas, ¿no? Que otra parte quizás no la sabe, pero la parte que sabe puede estar pulsando y, digamos, quejándose del velo, ¿no? Entonces, digo, hay algo como que es muy singular de cada psiquis respecto de la relación con los velos, ¿no? No es que se pueda dar una norma de si hay que decirles a los chicos, no hay que decirles a los chicos. Cada niño es un mundo aparte, ¿no? Y los secretos a nivel, los que traías vos, esos secretos familiares, pueden ser muy dañinos. Ahora hay otra dimensión, que es esta de lo íntimo, el derecho a no decir. ¿No? Hay un capítulo que se llama Lo culposo, que es este capítulo en particular al que te referís vos, en donde lo que digo es que hay una instancia, que la pienso que se puede llamar madre, como una suerte de madre confesionario, digamos, una instancia que es esa instancia psíquica a la que creemos que tenemos que decirle todo. O todo lo contrario, porque puede venir de la madre, que dice, yo soy tu mamá, me lo puedes decir todo. Bueno, por eso, por supuesto todo. Que esto funciona muchas veces de manera muy literal y explícita, no, por favor. Otras veces no tanto, sí. ¿no? Pero hay muchos casos interesantes en el arte, etcétera, de claro. historia. Hay en las cartas de Theodor Adorno que dice, ¿a quién, si no a mi madre, podría yo contarle todo? ¿No? Es una idea que aparece, lo de contarle todo a la madre, que por supuesto no quiere decir que todas las personas le cuenten todo a su madre. Quiere decir, es una instancia psíquica que en realidad nosotros creemos que lo sabe todo. Es ese Dios frente al cual no nos podemos ocultar, que nos dice, ah, sí, así que sabes que estás desnudo, ¿no? Y que vos te escondiste, pero no te podés ocultar. Y entonces, tiene que ver con la dimensión narcisista, de fusión con la madre, y yo en Lo culposo digo, bueno, ahí está la condición de posibilidad de la culpa, es una instancia anterior que tiene que ver con la culposidad, como la idea de que no tenemos derecho a tener una existencia íntima. La culpa frente al solo hecho de tener una existencia que no compartimos con los demás. Sí. Y en ese sentido rescato lo de Piero Lanier y en general todos los intentos que hay de mostrar la importancia que tiene para el sujeto darse el derecho a no decir, la libertad como libertad de no decir, también, no solamente de libertad de hacer o no hacer, sino que para que haya una libertad de hacer o no hacer, tiene que haber también una libertad de decir o no decir, ¿no? Entonces, como muchas veces, digamos, la vergüenza que nos da lo que somos, lo que sentimos, lo que nos pasa, no es algo que tengamos que superar pensando que podemos contarle todo a todo el mundo, sino más bien que podemos ocultar lo que necesitamos ocultar, ¿no? Pero es que también pensaba mucho, Florencia, como que en la función que todo esto cumple para la simbolización, porque es ese momento de repliegue necesario, porque claro, uno le pone ese título, secreto, pero tiene que ver justamente con un momento de repliegue, ¿no? En donde tú tienes lo que de pronto, tu intimidad contigo mismo, ¿no? Tu momento de intimidad contigo mismo, que a lo mejor es, bueno, que a lo mejor puede servir de condición de posibilidad para luego pensar otra cosa y volver y ahí Totalmente. Sí, de pronto elegir con qué interlocutor, porque es verdad que uno no piensa solo, en estricto rigor. El pensamiento surge del encuentro con la diferencia, pero también al mismo tiempo es cierto que como no somos un sujeto, o sea, como no somos un yo compacto, en cierta medida, y volviendo un poquito a lo que hemos hablado a lo largo del episodio, no somos un sujeto dividido. Y a lo mejor, a propósito del conflicto, ese silencio, claro, pensando en la palabra secreto, silencio, intimidad, claro, es ese momento previo en donde tú puedes de pronto sí tener un encuentro con esa otra parte de ti que te constituye. Totalmente. Entonces, como para poder dar un ingreso a algo de lo inconsciente, ¿no? Y es cuando de pronto, bueno, no es el yo, es otra cosa de mí, pero que sí tiene que ver conmigo también. Entonces, bueno, ahí es donde ingresa el cuerpo, ¿no? Es donde ingresa el cuerpo, que me encanta cuando le das ese lugar con todo, porque, bueno, fíjate que en la temporada anterior en Sobrevivientes estuvo Alexandra Coan,
Y ella, bueno, estuvimos hablando sobre su último libro, Un cuerpo al fin. Gran libro, lo leí. Sí, maravilloso, maravilloso. Y ella, bueno, citó a un autor, ella dice que el estereotipo, bueno, lo tenía por ahí anotado, pero dice que el estereotipo es ese lugar del discurso en donde el cuerpo no está, en donde estamos seguros que el cuerpo no está, ¿no? Y el estereotipo es el yo. El estereotipo es el yo. Entonces, puede ser que ese momento de repliegue, de silencio, de intimidad, sea una condición necesaria para tú dar ingreso al cuerpo. Y bueno, y ver qué haces con eso. A ver si algo de lo pulsional se puede subjetivar, ¿no? Y volver. Y claro, y bueno, el derecho después de elegir con quién decirlo, ¿no? Exactamente, ¿no? La intimidad también se puede compartir, no es que la intimidad necesariamente sea un espacio necesariamente de soledad. Uno puede estar viviendo un momento íntimo con un amigo, claro, ¿qué es lo que pasa con eso? Pasa que la intimidad lo que exige, sí, es que algo no se exhiba de manera profanatoria ante los demás. Si uno está viviendo un momento íntimo con un amigo tomando algo y el amigo agarra y dice, ay, saca una foto, saca la foto, la sube a las redes sociales. Algo de lo sagrado, ¿no? Lo sagrado tiene que ver siempre con lo velado, con lo prohibido, en la teoría de la antropología, con lo íntimo, tal cual. La intimidad tiene que ver con nuestro espacio sagrado, ¿no? Y en ese sentido, algo de eso exige que se lo vele un poco, ¿no? Uh-huh. Que se lo proteja un poco, que no se lo exhiba completamente, ¿no? Entonces, sí, la intimidad puede ser compartida siempre y cuando no la pongamos en las redes sociales, ¿no? Siempre y cuando no la exhibamos profanatoriamente. También puede ser un espacio, como vos decís, de uno con uno mismo, de repliegue, en donde uno, digamos, puede encontrarse con, ya sea el cuerpo, los conflictos, elaborar cosas, ese espacio sin el cual, digamos, es muy importante en el desarrollo del sujeto, el momento en el que el sujeto percibe que los demás no saben todo lo que piensa, los demás no saben todo lo que siente. Poder sentir que hay un derecho a eso, ¿no? Y bancate tu culposidad, que no es lo mismo que culpabilidad. Exactamente. No, la culposidad es muy problemática, pero aparte es muy actuadora. Exactamente. Nos lleva a actuar para reparar un mal que no hicimos y ahí sí que nos la mandamos. Exacto. Ahí y ahí cobra sentido, ¿no? Esta idea de la transgresión y de cierta traición, que es una palabra fuerte, pero que también tiene un carácter subjetivante, porque estaba pensando, bueno, si de pronto viene tu mamá que te quiere mucho y tú te amas también y te dice, bueno, pero cuéntamelo todo, y tú en ese momento necesitas un momento de repliegue y por culposidad lo actúas y se lo dices, o sea, probablemente algo se suspende allí y para adentro, vamos por el paraíso, ¿entiendes? Bueno, otra vez, derechito. Entonces, pero digo todo esto porque tiene mucho que ver con lo que hablábamos en el episodio con Sergio Rojas, hace unos episodios atrás, que se tituló De algún modo aún. Como el libro. Filósofo, bueno, buenísimo. Y es como para conectar una cosa con la otra, porque claro, tú estás trayendo todo lo preliminar, ¿no? Tú estás trayendo el nacimiento del deseo, bueno, ¿y qué pasa con lo conflictivo y tal? Pero claro, después llega el momento en donde dices, ¿me lo banco o no me lo banco? Y ahí es donde entra Sergio Rojas, ¿no? De algún modo aún vamos a hacer algo con eso. Y claro, yo creo que relaciono ese de algún modo aún, que está muy conectado con lo que sigue después, bueno, con esos momentos de intimidad, ¿no? Que pueden ser contigo mismo, que pueden ser con amigos, que pueden ser con tu pareja, pero que por cierto, ahí me parece que, bueno, Alexandra Cohen en este libro decía, bueno, como que al final también romper con la ilusión, así como, bueno, que ahí aplica la idea de la, entre comillas, traición, ¿no? De que no de lo compartible y de lo no compartible en los vínculos, ¿no? Volvemos a la idea de los velos. O sea, estás en pareja, pero que estés en pareja no significa que todo lo tienes que compartir con tu pareja. Por supuesto. ¿Entiendes? Hay zonas que no son compartibles y que a lo mejor van a ser compartidas después o no necesariamente. Entonces, que nos banquemos eso. Y eso, por supuesto, te dice, bueno, me traicionó, no, bueno, pero te amo igual. Pero, ¿entiendes? No confundir el amor con la lógica del deseo, que tiene mucho que ver con lo que hablamos en otros episodios. Exactamente. Tal cual, la intimidad uno puede decir que nace en la caída cuando de pronto aparece esa desnudez, ¿no? Es como que nace ya amenazado ese ámbito, ¿no? Nace amenazado, nace profanado, nace descubierto. Bueno, parte de nuestro trabajo tiene que ver también con liberarnos de la sombra que pesa sobre esa intimidad, ¿no? Poder entender, darnos un derecho a esa intimidad. Claro, y como decía Sergio Rojas, como que en el fondo conocemos al otro no porque se desnude completamente frente a ti,
Porque eso es pornografía. No, y aparte el otro siempre O sea, es opaco hasta para sí mismo, no hay transparencia en el No tiene que ¿no? ver con desnudez absoluta ni con transparencia. Porque es pornografía. Pornografía tiene su función, aparte, está bien. Igual. Pero es otra cosa, eso no es conocer. Entonces, conocer tiene que ver con saber acompañar. Y saber acompañar también en los silencios. ¿No? Bueno, ahora sí vamos a cerrar. Estamos con los minutos contados. Pero este episodio está por salir o saldrá. Bueno, la semana que viene seguramente ya estamos en Navidad. Y tú hablas del nacimiento del deseo. Y la semana que viene es el nacimiento del niño Jesús. ¿Qué te pasa con esa frase? Cuando hablamos del nacimiento del niño Jesús, ¿qué piensas tú? No sé qué pienso, Nelson. No sé qué pienso. Me conmueve, eso es lo que puedo decir. Te conmueve. Sí. Te conmueve. Me conmueve la idea de un dios niño. También Dioniso aparece esa figura, el puera eternus, ¿no? El niño divino, la imagen de Dios como un bebé, ¿no? Un recién nacido. En fin, me conmueve. Bueno, con esta conmoción Lo dejo así. nos vamos a despedir, también conmovido de que hayas podido estar Por favor, muchísimas acá gracias. en La Palabra y el Vínculo. Muchas gracias a ti, de verdad. Yo no sé si querías decir algo antes de despedirnos. No, nada. Con esto creo que estamos muy, muy contenta de poder haberlo hecho así en vivo esta vez y que nos hayamos podido encontrar los cuerpos en Chile. Los cuerpos y las almas. Muchísimas gracias, Florencia. Y muchísimas gracias a las personas que nos han estado acompañando detrás de la pantalla en YouTube o escuchándonos a través de Spotify. Recuerden, si les gustó este contenido, compártanlo, suscríbanse y bueno, nos estamos viendo en 2 semanas, en el último episodio de la 4ª temporada de La Palabra y el Vínculo. Nos estamos viendo pronto. Chao.